Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a mi canal de tutoriales en YouTube. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de mi tutorial sobre mapas en 3D Studio y V-Ray. El objetivo de esta serie de tutoriales es que tengamos una mayor comprensión sobre qué hacen los diferentes mapas que podemos encontrar, por ejemplo, en V-Ray o en 3D Studio, cómo los podemos utilizar y qué usos alternativos les podemos dar. En la primera parte vimos cómo podíamos utilizar mapas para generar relieve, qué consideraciones teníamos que tener y qué ventajas e inconvenientes pueden tener cada uno de ellos. Y en esta segunda parte vamos a explorar mapas como por ejemplo V-Ray Distance, V-Ray Dirt, V-Ray Curvature y Edge Text, que son todos ellos mapas relacionados con la curvatura de nuestro objeto o la forma de nuestro objeto. Son mapas procedurales que nos van a servir generalmente como máscaras para conseguir efectos. Si aún no visteis la primera parte, os recomiendo que antes de continuar le echéis un vistazo. Antes de ver cómo funcionan los distintos mapas de suciedad, curvatura, etc., vamos a aprovechar esta ocasión para ver cómo funciona V-Ray Com Text. Ya os he comentado en alguna ocasión que cuando trabajamos con imágenes, en realidad estamos trabajando con una matriz de puntos o de píxeles, y que esos puntos o esos píxeles al final no son nada más que datos numéricos. De manera que podemos someterlos a operaciones matemáticas, podemos sumar dos texturas, restarlas, multiplicarlas, etc. Las diferentes operaciones matemáticas es lo que da como resultado los distintos modos de fusión que podemos encontrar en Photoshop y en los otros paquetes de composición digital. Y este mapa de V-Ray nos permite hacer algunas de las operaciones más sencillas dentro del propio 3D Studio. Por ejemplo, podemos sumar una textura a la otra, restar una textura a la otra, hacer una diferencia de dos texturas, multiplicarlas, dividirlas, etc. Y eso nos va a ofrecer diferentes resultados. Esto mismo lo podríamos hacer directamente en Photoshop o, por ejemplo, con la herramienta Composite que tiene 3D Studio. Esto es simplemente otra forma de hacerlo. El siguiente mapa que me gustaría ver es V-Ray Edge Text. Este es un mapa muy sencillito, pero que tiene varias utilidades. Lo podemos utilizar, por ejemplo, para crear la típica reproducción con aristas, por ejemplo, negras. En este selector de color seleccionamos el color de nuestras aristas. De manera que si nosotros tenemos, pues no sé, una casa, un interior, un exterior o simplemente un modelo tridimensional y queremos hacer una representación rápida donde se vea la geometría con su malla, pues podemos utilizar esto para conseguirlo. Vamos a crear aquí, no sé, voy a crear aquí, por ejemplo, una tetera o algo similar para que podáis ver un objeto un poco más complejo renderizado con esta textura. Como podéis ver, pues simplemente en cada una de las aristas tenemos teñido con un color que nosotros podemos seleccionar aquí, pues nuestras aristas rojas, negras o como queramos. ¿Vale? Este es un primer uso que le podemos dar a este mapa. Si os fijáis, podemos establecer el grosor de estas aristas, o bien con una cantidad de píxeles en la pantalla, o bien utilizando unas unidades reales de medida en el mundo. ¿Vale? Las dos maneras nos sirven. Luego también tenemos la posibilidad de renderizar las aristas ocultas, que son pues estas aristas que hay siempre en los polígonos para crear triángulos. Y también podríamos mostrar los subtriángulos. Los subtriángulos los vamos a ver, por ejemplo, cuando utilicemos un mapa de desplazamiento. Voy a aplicarle a esta geometría un mapa de desplazamiento para que podáis ver a qué me refiero. Si activamos este mapa de desplazamiento, gracias a que hemos activado la opción de Subtriangles, ahora podemos ver los triángulos que ha generado el mapa de desplazamiento. Puede ser bastante interesante cuando estamos intentando averiguar si nuestro mapa de desplazamiento es óptimo o si tiene algunos problemas de rendimiento porque nos estamos pasando con la geometría que está generando ese mapa de desplazamiento. Aparte de esto, que me imagino que ya todos conocíais, este mapa nos puede servir para algo muy interesante, que es para redondear las esquinas de nuestros objetos. Vamos a desactivar el mapa de desplazamiento y vamos a eliminar esta tetera de aquí. Para poder conseguir ese resultado, lo único que tenemos que hacer es añadirlo como un mapa de bump. Vamos a volverlo a poner en sus parámetros por defecto y vamos a cargar este V-Ray Edge Text en la casilla de bump de nuestro material.
Y ahora vamos a poder determinar el radio de esta especie de chamfer. Ahora, si os fijáis, tengo puesto 10 centímetros, de manera que es una bestialidad. Pero si pongo valores más pequeños, como tal vez 1 centímetro, por ejemplo, y nos concentramos aquí en esta parte del modelo, veis que conseguimos redondear las esquinas de nuestro modelo sin la necesidad de hacerlo geométricamente. A título personal, yo sigo prefiriendo hacerlo en la mayoría de ocasiones con un chamfer en la propia geometría, pero esto puede ser una solución bastante rápida que os evita tener que modelarlo. Además tiene una pequeña ventaja, y es que, por ejemplo, vamos a hacer una caja, aquí, por ejemplo, y la vamos a atravesar con nuestra geometría, de manera que ahora tenemos dos piezas independientes. Pero si les aplicamos el mismo material y desmarcamos la casilla de que considere solo el mismo objeto, él va a hacer estos bordes como si fueran parte de una misma geometría, lo cual puede ser realmente interesante, ya que para poder conseguir esto a nivel de geometría, pues tendríamos que complicar un poco más el modelado. Entonces, es una herramienta que puede ser muy útil y que es bueno que conozcamos cómo funciona. Con esto controlamos el radio de este chamfer. Si os pasáis, generalmente ya no queda bien, porque recordad que esto es un efecto de bump artificial. No estamos deformando la geometría, sino que simplemente estamos generando sombras y brillos artificiales para simular el relieve. Los siguientes mapas de los que me gustaría hablaros son V-Ray Curvature y V-Ray Dirt. En un principio puede parecer que hacen cosas muy parecidas, pero son mapas bastante diferentes. V-Ray Curvature es un mapa que podemos encontrar en muchos paquetes de software de 3D y en software de texturizado procedural, como por ejemplo System Designer, etc. 3D Studio Max incorpora la posibilidad de renderizar y vaquear un mapa de curvatura dentro de las opciones de rendering en Render Surface Map. Ya os he hablado de estas opciones en alguna ocasión. Y si tenemos buenas coordenadas de mapeado, podríamos renderizar un mapa de curvatura utilizando estas herramientas. Algo similar a eso es lo que he hecho yo aquí con este bitmap, pero en lugar de hacerlo dentro de 3D Studio, yo lo he hecho con System Designer. Y este sería un típico mapa de curvatura. Este mapa representa la curvatura de nuestra geometría, de manera que en las zonas donde no hay ningún tipo de curvatura o zonas planas, tenemos el color gris. En estas zonas expuestas, que podemos llamar, o donde tenemos este tipo de curvatura, el mapa de curvatura se tiñe de color blanco, y en las otras zonas, las curvaturas hacia adentro, se tiñe de color negro. De manera que este mapa nos puede servir para crear distintos tipos de máscaras. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar este mapa y contrastarlo para, partiendo de este mapa de curvatura, desarrollar ahora, por ejemplo, una máscara que nos va a permitir aplicar una serie de efectos sobre nuestro material. Por ejemplo, vamos a contrastarlo más. Y ahora podríamos utilizar esta máscara, que representa las aristas expuestas de nuestro material, para generar una máscara de suciedad. Ya hemos visto en numerosas ocasiones cómo se pueden utilizar estas máscaras para conseguir diferentes efectos. Por ejemplo, podríamos utilizar ahora aquí con un composite. Vamos a crear un composite. Vamos a conectar nuestra máscara a la primera capa. Vamos a crear una segunda capa. Y ahora vamos a cargar una textura de suciedad. Cualquiera, esta por ejemplo, en otra capa. Y lo que podemos hacer es darle a sustraer, para que esta máscara que teníamos inicialmente muy perfecta, de repente ya no sea tan perfecta y tenga zonas erosionadas, como por ejemplo podéis ver que están empezando a aparecer aquí. Vamos a darle mastileado. Y esto nos va a permitir generar máscaras más interesantes. Vamos a probar otra textura, a ver si conseguimos unos resultados más evidentes para que entendáis exactamente a lo que me refiero. Vamos a darle a multiplicar, por ejemplo. Si os fijáis, podemos conseguir distintos tipos de máscaras utilizando nuestro mapa de curvatura, ¿vale? Luego, este es un mapa muy interesante, que contiene diferentes posibilidades para hacer distintas máscaras. Podríamos, por ejemplo, invertir los valores de este mapa para aislar las zonas de menor curvatura, que son estas de aquí, para hacer, por ejemplo, efectos de suciedad, etc.
Si nosotros queremos crear una máscara similar a esta utilizando las herramientas que tenemos dentro de 3D Studio, podemos recurrir a plugins externos, hay algunos que hacen este trabajo, o podemos recurrir al mapa de V-Ray Curvature. Pero es importante que comprendáis que este mapa de V-Ray Curvature no tiene un buen comportamiento. No se comporta como acabamos de estudiar aquí en este ejemplo. Vamos a ver cómo se comporta este mapa. Lo voy a conectar aquí a este otro cubo de muestras. Para intentar igualar la situación, lo que voy a hacer es que en mi mapa de curvatura puedo establecer una serie de parámetros. Por ejemplo, le puedo decir que el color mínimo de las caras que no tienen curvatura sea 0,5 para que se parezca más a este ejemplo de aquí. Y ahora le puedo establecer un color máximo para añadir contraste a esta máscara de curvatura. Y por último, si quiero, puedo reducir el ancho de estas zonas de la máscara. Y puedo conseguir un resultado similar. Puedo generar una máscara que contiene la información de curvatura de mi modelo. Pero si os fijáis bien, esta máscara no diferencia entre este tipo de curvatura y este otro tipo de curvatura. No diferencia entre zonas cóncavas y zonas convexas. Lo cual puede suponer un gran problema, porque si nosotros estamos buscando crear, por ejemplo, una superficie que ha sido expuesta al desgaste y por lo tanto se ve el metal que hay debajo, normalmente eso solo ocurre en estas aristas expuestas y no ocurriría en estas interiores, donde en realidad normalmente se acumularía, por ejemplo, suciedad. Luego, el mapa de V-Ray Curvature, si encontráis algún caso donde queréis aislar la curvatura de vuestra pieza y os da igual la dirección de esa curvatura, lo podéis utilizar. Si no, tendréis que utilizar V-Ray Dirt. Y ahora vamos a ver cómo podemos utilizar V-Ray Dirt para conseguir resultados muy parecidos a estos. V-Ray Dirt, imagino que ya estáis bastante familiarizados con su funcionamiento. Es un mapa que nos permite aislar zonas dependiendo de la oclusión de esas zonas. Es algo similar a la curvatura, pero es ligeramente diferente. Porque, por ejemplo, podemos usar otros objetos para generar oclusión en nuestro modelo original. El principal problema que presenta este mapa, vamos a configurarlo para intentar resaltar estas aristas primero, vamos a invertir las normales y vamos también a invertir estos colores. V-Ray Dirt, como generalmente está pensado para añadir suciedad, normalmente viene pues, con una máscara oscura y nosotros la hemos invertido porque lo que estamos buscando es crear precisamente el efecto contrario. El principal problema que manifiesta mucha gente cuando empieza a trabajar con V-Ray Dirt es que es difícil generar zonas pequeñas y muy contrastadas. Si os fijáis, esta parte de ahora, pues si le damos aquí a Pixel Info, vais a ver que aquí pues llegamos a unos valores muy bajos de 0,1 por píxel, mientras que en nuestro mapa de curvatura pues teníamos valores cercanos a 1. Entonces a veces es difícil generar máscaras contrastadas. Para combatir esto hay múltiples posibilidades dentro de V-Ray Dirt. La que a mí me parece más efectiva de todas es el uso de un mapa de V-Ray Color que vamos a poner en color blanco y que nos va a permitir incrementar el multiplicador. En lugar de tener un máximo de 1, como tenemos aquí en nuestro selector de color, al introducir de repente un V-Ray Color, podemos incrementar nuestro multiplicador. Por ejemplo, vamos a colocarlo aquí en el Occluded y yo ahora puedo incrementar esto a 10, por ejemplo. Al hacerlo, incremento enormemente el contraste de mi V-Ray Dirt. Pero al hacerlo también introduzco un pequeño problema, y es que de repente, si vamos aquí a Pixel Info, aquí hay algunos píxeles que tienen valores por encima de 1. Y esto, cuando lo utilizamos como máscara, sobre todo dentro de nuestro mapa Composite, puede darnos problemas. Hay otros mapas menos complejos que Composite, como Mix, por ejemplo, que clampean automáticamente los valores por encima de 1 y no nos darían problemas. Podríamos tener aquí, incluso, si queremos, un valor de 100, por ejemplo, para añadir un montón de contraste. Y a pesar de que en nuestro render aquí estamos teniendo unas bestialidades de valores, en nuestro mix eso se traduciría en una máscara perfectamente en blanco y negro. Pero dentro de Composite no, porque dentro de Composite se trabaja en 32 bits. ¿Cómo podemos mantener el contraste que hemos generado en nuestra máscara gracias a incrementar este multiplicador sin que eso genere una máscara que tenga valores por encima de 1? Pues hay otro mapa que podemos utilizar, en este caso un mapa estándar, que es Gradient Ramp. En este caso lo podemos utilizar con muchos propósitos. Es un mapa muy interesante, pero lo vamos a utilizar simplemente
para clampear los valores de nuestra máscara. Lo conectamos en Source Map, en lugar de lineal le ponemos en Mapped, para que este degradado se nutra de los valores que tiene el mapa anterior, y lo conectamos como nuestro nuevo mapa. Mantenemos en la misma máscara, es exactamente igual, pero ahora si os fijáis, nuestros valores ya no pueden tener valores por encima de 1. Lo cual, como os digo, es imprescindible para trabajar en Composite, sobre todo. Luego, esta es una primera manera en la que podemos añadir contraste a nuestra máscara. La siguiente manera en la que podemos controlar la precisión de nuestro Bitrate Dirt es utilizando estos dos parámetros de aquí. Con distribución controlamos la dirección de las muestras cuando se detecta una zona de oclusión. Nos puede permitir, por ejemplo, si utilizamos valores negativos, añadir contraste a nuestra máscara. Y el fall-off lo que nos permite es decirle cómo es el degradado o cuál es la transición desde estas zonas que están completamente ocluidas hasta estas que están semi-ocluidas. Si vamos incrementando este valor, a efectos prácticos reducimos la oclusión y por lo tanto también aumentamos el contraste. Luego, para conseguir una máscara de Bitrate Dirt muy contrastada y poder aplicarla solo a zonas muy concretas, tenemos que utilizar una combinación de estos parámetros. Yo aquí he puesto una bestialidad, por supuesto. Si no es suficiente con incrementar el contraste utilizando Bitrate Color y, por ejemplo, tal vez podemos reducir el radio para intentar conseguir algo similar a esto, tal vez vamos a tener que utilizar estos parámetros para seguir configurando nuestra máscara. Ahora a continuación os voy a mostrar un ejemplo un poquito más complejo para que podáis ver el comportamiento de Bitrate Dirt sobre una pieza un poquito más compleja. Y básicamente, una vez que tenemos nuestra máscara, la podemos usar igual que la hemos usado antes con nuestro mapa de curvatura. Ahora podríamos crear un composite. Vamos a crear aquí un estándar. Composite. Y vamos a hacer algo similar a lo que hemos hecho antes. Por ejemplo, vamos a crearnos una textura de suciedad. Esta textura, por ejemplo. Y la podemos conectar directamente como máscara. O bueno, vamos a hacerlo con multiplicar, porque tendríamos que invertir la máscara. Vamos a crear una nueva capa. Vamos a conectar nuestra nueva textura y la vamos a usar en modo multiplicar, por ejemplo, para sustraerle zonas a nuestra máscara original. Esta es una primera cosa que podemos hacer. Además de eso, el mapa de Bitrate Dirt incluye la opción de que modifiquemos tanto el radio como las zonas ocluidas y sin ocluir con texturas. De manera que este paso puede que no fuera necesario. Vamos a intentar hacerlo directamente con las opciones de Bitrate Dirt. Vamos a conectar este mapa, por ejemplo, al radio y ahora podemos controlar el radio utilizando esta textura. Por ejemplo, podemos poner 1 centímetro y al poner 1 centímetro, esta textura controlaría 1 centímetro donde sea blanca y 0 donde sea negra, y eso nos permite generar máscaras cada vez más interesantes. Lo bueno del mapa de Bitrate Dirt es que es realmente muy versátil, puede que más versátil que un mapa de curvatura. El inconveniente que tiene Bitrate Dirt es que es un mapa que se calcula en el proceso de render, se genera en el proceso de render, y es un proceso de patch tracing, lo cual puede consumir tiempo de render. Lo que podemos hacer es definir nuestra máscara utilizando Bitrate Dirt y una vez que estamos satisfechos con el resultado, renderizarla utilizando Render to Texture para obtener una máscara similar a esta que podremos utilizar en la creación de nuestros materiales. Antes de continuar y ver cómo funcionan los mapas de Bitrate Dirt sobre una geometría un poquito más compleja, vamos a completar el tutorial con el mapa de Bitrate Distant Texture. Este mapa ya lo hemos visto en funcionamiento, ya os mostré un ejemplo práctico de cómo se puede utilizar en un tutorial sobre texturas tileables. Podréis encontrar el enlace aquí arriba a la derecha o en la descripción del vídeo. Y básicamente este es un mapa que nos permite generar una máscara en blanco y negro en función de la distancia que hay con un objeto. Por ejemplo, si yo le aplico este material a este plano y creamos ahora un objeto que puede ser, por ejemplo, una esfera, vamos a crear aquí una esfera. Y dentro de Bitrate Distant Texture le decimos que este es el objeto de referencia, el que va a generar la máscara cuando hagamos nuestro render. Vamos a haber creado este degradado en función de la distancia que hay en relación a esta esfera.
Si os fijáis, este es un mapa que puede tener ciertas similitudes con V-Ray-Dirt, pero que en lugar de hacerlo en base a la propia geometría de nuestro objeto, lo estamos haciendo con un segundo objeto. Es un mapa que nos permite generar máscaras muy rápidas. Estas máscaras no se generan mediante path tracing, como ocurría con V-Ray-Dirt, y además no tenemos las limitaciones que teníamos en V-Ray-Dirt de generar mapas con mucho contraste, etc. Es muy fácil generar estas máscaras. Evidentemente, no podemos hacer cosas tan complejas como con V-Ray-Dirt, donde al tener como referencia el propio objeto podemos crear máscaras muy interesantes. Pero hay ocasiones donde esta textura puede ser muy útil. Por ejemplo, vamos a crear aquí, en lugar de esta esfera, vamos a crear, por ejemplo, una línea con una forma determinada. Y esto nos va a permitir generar una máscara poligonal que vamos a poder ver en nuestro viewport y que vamos a poder ahora traducir en una máscara en nuestro material, lo cual es muy interesante. Ahora, por ejemplo, le podemos aplicar a esta máscara un extrude, intersectarla con nuestro modelo y dentro de nuestro Distant Texture añadimos esta máscara que acabamos de crear para que genere una máscara en textura. Para evitar que este objeto se vea durante nuestro proceso de render, porque lo único que queremos con ese objeto es generar la máscara, que luego nos va a servir para mezclar texturas, etc., le desactivamos las opciones de renderizable. Y ahora cuando hagamos nuestro render, hemos creado una máscara poligonal y la hemos traducido en una máscara en forma de textura. Si os fijáis, por defecto, el mapa no hace diferencia entre la distancia que hay hacia afuera y hacia adentro, lo cual nos genera estas máscaras. Para cambiar eso, lo que podemos hacer dentro de V-Ray Distant Texture es activar el color del interior sólido y lo podríamos configurar aquí. En este caso, si lo dejamos negro, vamos a bajar un poco el radio, si lo dejamos negro, pues habríamos creado una máscara poligonal para poder ahora utilizarla para mapear, pues no sé, suciedad o distintos colores o distintas áreas, etc. Y si le ponemos otro color, pues podemos generar dos máscaras en una, por ejemplo. Podríamos utilizar los colores RGB para crear diferentes máscaras en un mismo mapa. De momento nosotros lo vamos a dejar en negro. Y por último, una cosa que podemos hacer en esta textura es mapear también, de la misma manera que vimos en V-Ray-Dirt, el radio o la distancia. Si yo mapeo esta distancia, ahora en lugar de tener un degradado sólido, tengo un degradado que está basado en una textura, lo cual puede ayudarme a crear efectos mucho más interesantes. Fijaros que no necesariamente nuestro elemento para generar la máscara tiene que estar siempre dentro de nuestro objeto. Podemos colocarlo, por ejemplo, de esta manera, donde hay unas partes que están intersectando y luego hay otras que no lo están haciendo, de manera que los resultados van a ser completamente diferentes. Ahora consigo generar ahí esa suciedad. Y si hago algo como esto, por ejemplo, vamos a intentar generar un efecto más interesante, donde, por ejemplo, pues vamos a tener aquí una zona de suciedad, aquí no va a haber nada de suciedad, y aquí vamos a tener otra vez una zona con suciedad, por ejemplo. De manera que ahora no estamos intersectando para nada el objeto con nuestra geometría, y al hacer el render lo que hemos hecho es que hemos creado suciedades muy concretas en zonas muy específicas de nuestra textura. Esto podría usarse para pues, fachadas y para un montón de cosas. Pues no sé, suciedad quizá debajo de las ventanas, suciedad en zonas muy concretas, etc. Sin necesidad de ir a Photoshop y pintarlas a mano. Como os digo, si queréis ver cómo usar esta textura de una forma práctica, podéis encontrar un tutorial en el canal donde os hablo más en detalle sobre esta textura. Para completar el tutorial vamos a ver, utilizando esta vez un modelo más complejo como este que tenemos aquí, cómo podemos utilizar V-Ray-Dirt para generar distintos tipos de máscaras. Si veis frecuentemente el canal, seguramente ya habéis visto un timelapse que he subido hace poco, donde os mostraba cómo podíamos crear varios materiales de metal, utilizando algunas de las técnicas que os he explicado en este tutorial y utilizando también este modelo como referencia. Recordad que el propósito de mi canal es motivar la investigación y el desarrollo personal de cada uno, de manera que hago estos timelapse no con el propósito de que los sigáis paso a paso, sino de que quizá os sugieran nuevas posibilidades o que os den nuevas ideas
para empezar a desarrollar vuestros materiales, ¿de acuerdo? Seguiré haciendo timelapse porque creo que es interesante ver el proceso de creación completo. Y también seguiré haciendo tutoriales como estos, donde os explico más detalladamente cómo funcionan las distintas herramientas. Este modelo es un modelo de Abner Marin, un amigo mío, me lo ha cedido para poder hacer mis experimentos. En mi opinión es un modelador extraordinario, ha tenido ocasión de trabajar en montones de proyectos cinematográficos, así que estoy seguro de que habéis visto su trabajo ya en películas. Y si queréis saber un poquito más de su trabajo, os voy a poner en la descripción de este vídeo un enlace a su página web. Vamos a utilizar este modelo porque es un modelo muy complejo y eso nos va a permitir pues, poner a prueba el mapa de V-Ray DIRT. Vamos a ver hasta qué punto en modelos como este, por ejemplo, podemos tener precisión, podemos aislar zonas muy específicas del material, etc. Normalmente cuando creamos materiales complejos, podemos afrontar la creación de esos materiales de dos maneras. Una manera sería con blends, por ejemplo, si vamos a hacer un material que tiene múltiples capas, pues no sé, un metal, una pintura, polvo, suciedad, lo podemos dividir en capas dentro de un material de V-Ray Blend, que es este que tenéis aquí, y que ya os he mostrado cómo funciona esto en varias ocasiones. Simplemente pues vamos creando capas y luego vamos mezclándolas con máscaras. Este es un proceso que tiene la ventaja de ser muy intuitivo, porque en nuestra mente es fácil dividir un material por capas, y entonces simplemente vamos creando distintos materiales y mezclándolos. Ya os he comentado en varias ocasiones que esto también tiene sus inconvenientes, y es que tarda más tiempo en renderizarse. Para intentar aprovechar lo mejor de los dos mundos, en una ocasión os mostré en un tutorial cómo se pueden optimizar materiales complejos, de manera que podemos crearlos de forma intuitiva utilizando, por ejemplo, un V-Ray Blend, y luego, una vez que los hemos terminado y ya tenemos una idea de cómo funciona el material, podemos optimizarlo y transformar todo esto en un solo material. Si os acordáis de aquel tutorial, no sé si lo habéis visto, si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis, es un tutorial que está en la lista de reproducción de materiales y que se llama optimización de materiales. En aquel tutorial vimos cómo transformar un blend en un solo material, donde el blend se producía en cada uno de los canales. Por ejemplo, en el canal Diffuse mezclábamos los diffuse de nuestros dos materiales. En el canal de Reflect hacíamos lo mismo y así sucesivamente. De manera que yo ahora aquí lo voy a hacer de una forma que os resulte a vosotros más intuitiva. Vamos a utilizar V-Ray Blend, pero si lo queréis hacer de una forma más óptima en tiempos de render, acordaros de optimizar el material cuando terminéis. Si el tiempo para vosotros no es un problema, podéis utilizar perfectamente V-Ray Blend, trabajar de forma intuitiva y olvidaros un poco de eso. Entonces vamos a crear primero las máscaras, que es lo que más nos interesa en un ejemplo como este. Vamos a asignarle para eso a nuestro objeto un V-Ray Light. Para poder tener aquí una representación precisa de lo que estamos haciendo, es importante que el V-Ray Light tenga marcada esta opción de aquí, para que los valores que vamos a introducir en nuestras texturas se correspondan con los valores que vemos en el render independientemente de la exposición de la cámara. Y también es importante que utilicemos un Material Wrapper para desactivar la contribución de iluminación global, ya que no queremos que este V-Ray Light ilumine la escena, sino que simplemente queremos poder ver aquí en la pantalla los valores de nuestro mapa. Y vamos a crear aquí un V-Ray DIRT y lo vamos a conectar dentro de nuestro mapa de pruebas. Por defecto, pues obtenemos este resultado, que es un mapa diseñado para crear suciedad en las zonas de oclusión. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es que vamos a intentar mezclar una pintura con un metal, el típico ejemplo que se hace siempre en la creación de materiales. Para eso vamos a invertir las normales y también vamos a invertir el color de nuestro mapa. Y ahora simplemente lo que queremos ver es si podemos aislar realmente zonas muy finas en los bordes de este objeto. Lo primero que podríamos pensar es, bueno, pues voy a bajar el radio de mi V-Ray DIRT. Y bueno, podemos conseguir resultados interesantes, como por ejemplo aquí ya estamos empezando a aislar partes que podrían representar esas partes aisladas en nuestro mapa, pero empezamos a encontrarnos con problemas. Es difícil controlar el contraste de esta máscara. Una primera cosa que podemos hacer es quizá, pues no sé, podemos intentar jugar con estos parámetros para añadir contraste, por ejemplo, ya os he explicado cómo funciona. Y si os fijáis, pues podemos conseguir
mejores resultados. Pero aún así todavía hay demasiadas manchas. Nuestro V-Ray DIRT está muy contaminado, por así decirlo. Vamos a intentar, mezclando estos dos parámetros, conseguir algo más interesante. Esto podría ser interesante, pero quizá pues, es demasiado fino. Vamos a ver si podemos compensar este resultado. Y bueno, tal vez este podría ser un primer intento para nuestra máscara. Vamos a transformarlo en una mezcla de dos materiales. Vamos a tener por un lado nuestro material base, que va a ser pues nuestro metal. O bueno, no, mejor dicho, va a ser nuestra pintura, ya que las partes negras van a ser las que definan nuestra pintura. Y entonces vamos a hacer una pintura, pues lo típico, roja, para que se vea muy bien. Ya sabéis, como esto es un dieléctrico y no tiene un glossiness muy bajo, pues vamos a mantener la reflectividad al 100%. Y podemos permitirnos hacer un material muy sencillito. De momento no le vamos a añadir ninguna variación de glossiness ni nada por el estilo. Esta misma máscara que estamos creando es la que vamos a utilizar ahora como máscara para nuestro blend. Y por otro lado vamos a tener un material metálico. El material metálico también es muy fácil de crear. Ponemos un color completamente negro. Y para definir la reflectividad de este material podemos utilizar, por ejemplo, un fall-off dentro del canal de reflejos. Si tenéis ya hechos estos materiales base para cada uno de los metales, seguramente vais a obtener resultados un poco más precisos. Yo lo voy a hacer ahora sobre la marcha, porque lo único que me interesa es que tengáis aquí una representación visual aproximada de lo que queremos hacer. Desactivamos Fresnel y añadimos una reflectividad base, que en este caso va a ser, pues no sé, un hierro o algo similar. Pues el 50% puede estar bien incluso. Vamos a configurarlo con el multiplicador. 40 o 50% puede funcionarnos a la perfección. Y este va a ser nuestro coat, que se va a aplicar en estas zonas blancas de nuestro material. De manera que si le asignamos esto ahora a nuestro objeto de pruebas, vamos a empezar a tener aquí ya una primera mezcla entre estos dos materiales. Pero si os fijáis, es difícil conseguir que sea una máscara muy contrastada. Es difícil conseguir que el metal aparezca de forma clara en nuestro objeto. Es una mezcla demasiado suave. Y este es uno de los primeros problemas que veíamos cuando utilizábamos V-Ray DIRT. ¿Cómo podemos solucionar eso? Pues os voy a intentar explicar varias maneras de hacerlo, aunque para mí la mejor sigue siendo la de introducir un mapa en el Occluded. Aquí, en el Occluded, podemos introducir un V-Ray Color, donde en lugar de tener un multiplicador de 1, podemos tener un multiplicador, por ejemplo, de 3 o de 5 o de lo que vosotros queráis. Y para evitar que esta máscara multiplique por 3 o por 5 la mezcla que queremos hacer posteriormente, vamos a utilizar un material de Gradient Ramp, donde vamos a utilizar la opción de mapeado con un Source Map, y esta va a ser nuestra nueva máscara. Vamos a conectarla aquí en nuestra máscara y vamos a volver a aplicar nuestro material a nuestro objeto. De manera que ahora, si os fijáis, al añadir más contraste, hemos conseguido un efecto muchísimo más interesante, donde realmente empieza a aparecer el desgaste en nuestro material. Y podemos ahora, por ejemplo, aumentar este radio si queremos que aparezca más de este metal desgastado. Y también podríamos empezar a jugar con máscaras en nuestro radio para que en lugar de ser un efecto tan perfecto, tengamos variación en el radio de nuestro objeto. Vamos a introducir esta textura en nuestro radio, pero como este objeto no tiene coordenadas de mapeado, también necesitaremos introducir un V-Ray Triplanar Texture. Ya hemos visto todo esto en varios tutoriales. Lo conectamos a nuestro radio y ahora hemos conseguido añadir aleatoriedad. De repente, no todas las zonas de esta máscara están igualmente teñidas del color del metal. Si os fijáis, hemos conseguido pues, un efecto muy interesante en muy poco tiempo, ¿vale? Sin necesidad de texturizar la pieza, sin necesidad de generar mapas de curvatura y sin necesidad de hacer nada. Simplemente utilizando V-Ray DIRT. Vamos a ver un par de zonas de este objeto. Y si os fijáis, esto ya podría funcionarnos bastante bien. Normalmente cuando trabajamos con este tipo de mapas, es importante que tengáis en cuenta que al ser generados de una forma
tan rápida y tan uniforme, a veces el resultado puede que no sea demasiado orgánico. Se pueden conseguir muy buenos resultados, pero si no conseguís un resultado que parezca real, o sea, que no parezca generado por ordenador, el siguiente paso podría ser vaquear este bitrate a una textura sobre las coordenadas de mapeado y repasar esa textura posteriormente, ya sea en Photoshop, Substance Painter, Mari o el software que vosotros prefiráis para pintar vuestras texturas. De momento nosotros estamos intentando ver simplemente un ejercicio rápido. Vamos a añadir ahora otro efecto, también utilizando bitrate. Vamos a añadir ahora el efecto de suciedad que se debería de haber producido quizás en este material. Y para hacerlo, en lugar de complicarnos y tratar de mezclar estos tres materiales, vamos a crear simplemente otro material. Vamos a crear un bitrate material y en esta ocasión le vamos a dar pues el color de la suciedad, o que puede ser, no sé, pues vamos a suponer que en lugar de suciedad es una especie de polvo o algo similar. Podéis, si queréis, añadirle reflectividad, aunque si es algo muy sucio con un glossiness muy bajo, pues podemos pasar sin ella. De momento yo lo voy a intentar para intentar optimizar los tiempos de render. Lo vamos a conectar a nuestro Coat 2 y ahora vamos a trabajar en la próxima máscara de nuestro objeto. Vamos a volver a añadir nuestro bitrate light y vamos a volver a utilizar aquí un bitrate dirt. Vamos a crear mapas, bitrate dirt. Y en esta ocasión, como sí que estamos buscando suciedad, vamos a dejar estos colores como están y no vamos a marcar la opción de invertir normales. Y vamos a ir jugando un poco con el radio. Quizá para verlo un poco mejor voy a poner el color base en gris, para que ese blanco no me distraiga tanto y poder ver mejor el efecto de la suciedad. Y si quiero ahora, por ejemplo, intensificar el efecto de esta suciedad, fijaros que no puedo multiplicar el negro por 3, por ejemplo. Para poder conseguir eso tendría que invertir esta máscara. Tendría que pensar en esto en lugar de como una máscara con los negros en las zonas de suciedad, al revés. Una máscara donde las zonas blancas van a ser en realidad mis zonas de suciedad. Luego, en lugar de usar un color negro, voy a utilizar mi bitrate color. Y este bitrate color, pues tal vez lo voy a multiplicar por 3 y lo voy a conectar en el Occluded. Y para ver más contraste, lo que voy a hacer es esto de aquí. De manera que ahora esta es la máscara que representa dónde hay suciedad. ¿De acuerdo? No es un mapa que voy a utilizar directamente como suciedad, sino como máscara para añadir la suciedad. Y por último puedo hacer algo similar. Por ejemplo, voy a utilizar esta misma textura para no tener que complicarnos mucho en el radio. Y ahora tengo una máscara de suciedad que además tiene un radio variable. Si quiero ver el efecto de esta máscara de suciedad, también puedo hacer así y decidir si es muy grande o muy pequeña. Por ejemplo, vamos a hacerla un poquito más pequeña. Y vamos a hacer también lo mismo en esta de aquí. Y ahora puedo utilizar esta máscara que acabo de crear como una nueva máscara para mezclar mi suciedad. La conectamos aquí en el Blend 2 y le aplicamos nuestro material. De manera que ahora tenemos en este material, por un lado, el metal que está como descubierto porque se ha desgastado y también tenemos la suciedad acumulada en las partes de oclusión de nuestro objeto. Ahora podemos controlar tal vez, pues si el color este es demasiado brillante, tal vez lo podemos oscurecer. Y así podríamos ir creando materiales muy interesantes y muy rápido. Fijaros que crear un look en este material interesante ha sido tremendamente rápido. No digo que esto sea lo que vamos a utilizar siempre para generar las texturas de todos nuestros materiales, pero puede ser una solución para crear un primer look de nuestro material, para ver cómo quedaría un material en estas situaciones. Y luego, si queremos seguir por este camino, lo podemos ir detallando progresivamente. Voy a seguir haciendo estos tutoriales donde os voy a mostrar distintos mapas y distintas técnicas que quizá están un poco fuera de lo que son los ejemplos prácticos que solemos ver sobre materiales. Y la idea es que en lugar de repetir esto mismo que acabo de hacer yo,
uséis lo que acabamos de ver ahora para crear materiales completamente diferentes. La idea creo que está clara. Primero creamos máscaras y con esas máscaras mezclamos varios materiales, por ejemplo, y a partir de ahí podemos crear un montón de objetos y de materiales diferentes. Vamos a hacer un pequeño render para que podáis ver el resultado en grande. Y bueno, aquí podéis ver un previo de lo que acabamos de hacer, un material muy sencillito. En este caso lo más importante, por supuesto, es el modelo. El trabajo de Abner es realmente increíble. A mí siempre me ha parecido pues, un modelador extraordinario y le tengo que agradecer que me haya cedido este modelo para hacer mis experimentos. Y básicamente podéis ver que es un material, pues eso, esencial. Todavía le falta mucho trabajo. Le tendríamos que empezar a añadir detalles de pues, variaciones en el glossiness, algunas máscaras de suciedad más específicas, óxido, no sé, todos los detalles en el diffuse de nuestra pintura roja, etcétera, etcétera. El objetivo era mostraros un poco cómo funciona V-Ray Dirt, porque hay mucha gente que tiene dificultades con el V-Ray Dirt para conseguir controlarlo y generar las máscaras que ellos están buscando, y ese era el objetivo un poco de este ejemplo, ¿no? Que podáis ver cómo podemos usarlo y controlarlo, en este caso utilizando un V-Ray Color. No es la única manera. Otra alternativa que tenéis es, por ejemplo, después del V-Ray Dirt podríamos utilizar un output, y en el output podemos añadir contraste. El output es como las curvas en Photoshop. Nosotros, por ejemplo, si añadimos contraste de esta manera, también vamos a conseguir aumentar el contraste de nuestra máscara y por lo tanto vamos a poder conseguir algo parecido a nuestro V-Ray Color. Lo que pasa es que a mí personalmente pues me gusta más controlarlo con el V-Ray Color. Así también podemos añadir contraste y dependiendo de dónde desplacemos este punto central pues destacamos unas zonas de nuestro mapa de V-Ray Dirt u otras. En definitiva, tenéis que explorar, como siempre, y experimentar con distintas maneras para encontrar la que os gusta a vosotros. A mí me gusta V-Ray Color, pero a vosotros puede que os guste más Output. Lo importante es que os encontréis cómodos con la manera de trabajar. Como siempre, si os ha gustado el contenido de este tutorial, me encantaría que os suscribierais a este canal y que se lo recomendarais a otras personas si pensáis que también pueden estar interesadas en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.